Muchas gracias. Y bueno, pues naturaleza es bienestar, es salud, cultura es bienestar, es salud y todo se toca. Y bueno, pues a continuación tendrá lugar la quinta mesa redonda, ¿vale? Comunicar One Health, los medios y la responsabilidad social de informar sobre salud y medio ambiente. Y tenemos la suerte de tener de moderadora, y la invito a subir, por favor, a Arantxa Amor, que es compañera vocal de la Junta Directiva de la plataforma One Health en representación de la Fundación Mundo Sano. Y, por favor, va a presentar a los ponentes y un aplauso. Gracias. Bueno, buenos días. Bueno, maravilloso comienzo de este último día de One Health. Creo que nos ha dado subidón a todos, así que yo personalmente lo agradezco. Ha sido muy bonito. Pasamos a otro tema. Vamos a intentar acercarnos al concepto One Health ahora desde otro punto de vista, desde la perspectiva de los medios de comunicación y de los comunicadores, que tienen un papel muy importante, quizá puente entre la ciudadanía y las personas con perfil más técnico que generan o hablan de One Health. Queremos reflexionar sobre si el concepto One Health es difícil o es fácil de comunicar a la ciudadanía, sobre la responsabilidad que tienen los medios en esto, sobre el impacto que tiene actualmente en esto la desinformación, el uso de redes sociales y otras plataformas, bueno, en general desinformación, y qué propuestas de mejora podemos intentar dibujar entre todos para que el trabajo de los periodistas en este tema sea realmente más útil para la población. No hemos obviado en las charlas preparatorias que existe una crisis de confianza en el periodismo y en el contexto que vivimos de múltiples y diferentes fuentes de información. Y queremos un poco enmarcar este diálogo para ver si conseguimos que desde el público se entienda cómo trabajan los periodistas y cómo se decide qué temas salen a la actualidad y qué no. Yo no soy periodista a todo esto, pero es un punto que sí que se ha destacado como importante, porque a lo mejor a mí como médico me parece interesantísimo un tema y a lo mejor no es lo que va a estar de actualidad y lo que va a generar impacto. Bueno, pues estoy segura de que todo esto lo vamos a conseguir con los ponentes que tenemos y que paso a presentaros. En primer lugar, Verónica Fuentes, que es coordinadora y redactora jefa del Servicio de Información y Noticias Científicas, que está adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Es una plataforma con una divulgación importante en One Health, y esto es muy obvio si os asomáis a la página web de la plataforma, porque realmente parece diseñada por alguien que quería comunicar One Health, ¿no? Es muy visual el efecto One Health. A ver, adelante, Verónica. En segundo lugar, Ángel Alonso Jiménez, director de EFE Salud. Bueno, no hace falta que presente yo a EFE, es la principal agencia de noticias española y una de las mayores agencias internacionales en español a nivel internacional. Y en EFE Salud, también en su portal podéis ver mensajes absolutamente alineados con el concepto One Health en diferentes ambientes. Por ejemplo, no sé, resistencias antimicrobianas, cambio climático, zoonosis, salud global, muchos. Antonio Manfredi, bienvenido, sí, donde te guste. Antonio Manfredi, que es el asesor de comunicación del Foro Español de Pacientes, que es la organización quizás referente en defensa de los derechos de los pacientes, pero no solo de los pacientes, sino también de toda la ciudadanía, en defensa del derecho a la protección de la salud que tiene la ciudadanía. Y son miembros de la plataforma One Health, y en el impacto que sus actividades tienen en las decisiones políticas alinea también perfectamente con la filosofía de la plataforma One Health. Bienvenido, Antonio. Javier Granda, buenos días, que es el vicepresidente de Asociación Nacional de Informadores de la Salud, que se define como un punto de encuentro entre los comunicadores especializados en el ámbito sanitario. Me parece destacable que entre los pilares fundamentales en los que se asienta la asociación están la formación continua y velar por la ética profesional. Y por último, Rocío Benavente, ay, que te hacía ahí, te me lo he sentido para aquí, adelante, es coordinadora de Estrategia de Sostenibilidad y Desarrollo de la Fundación Maldita, que tiene un perfil interesante porque es una fundación diseñada para proteger la integridad de la información y promover la construcción de confianza de la ciudadanía a través de distintas estrategias, entre ellas el periodismo. En fin, entonces…
Bien, sí, sí, o desde aquí. No sé si desde aquí, igual así os ficho a todos. Sí. Entonces, sí, donde estés cómoda. Bueno, pues sin más vamos a empezar porque ellos tienen muchas ganas de hablar y sobre todo de interactuar con el público. Entonces, os pido, vamos a hacer un turno para que tengamos oportunidad de oíros a todos y vamos a hacer como 4 preguntas, grandes bloques en los que podéis vosotros lanzaros. La primera pregunta que habíamos esbozado ¿es difícil o es fácil comunicar One Health a la población en general? Pero me gustaría que tuviéramos esta pregunta en términos de actualmente la población tiene claro lo que es One Health. Yo hablo en mi casa de One Health y nadie sabe de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, no solo si es difícil comunicar o es fácil comunicar One Health, sino si hasta ahora vosotros, desde la perspectiva de los comunicadores a la población, pensáis que se está consiguiendo o no. Creo que podemos intervenir en línea para facilitar. Así que, Antonio, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias. Gracias antes de nada por invitarme. Yo represento al Foro Español de Pacientes y presido una asociación de pacientes. Soy enfermo crónico, artritis psoriásica y por lo tanto desde esta perspectiva también estoy aquí en el foro. Asumimos claramente la perspectiva y la visión One Health y es importante dejarlo claro. Como periodista, ya jubilado felizmente, debo decir que el concepto de One Health es un gran desconocido, pero tiene una potencia importante. Y esto, la mala y la buena noticia. Esa potencia radica en que cualquier persona, en el momento en que conozca el concepto, en el momento en que alguien se la explique, la va a asumir como propia. Y eso en pocas ocasiones ocurre. Por lo tanto, hay que hacer 3 cosas y con esto terminaré. Una, trabajar, trabajar y trabajar. Otra, trabajar, trabajar y trabajar. Y una tercera, trabajar, trabajar y trabajar. Quiero decir, ustedes pueden constituirse en fuente informativa. Yo les recomiendo que desde sus instituciones se conviertan en fuente informativa del periodista. Pero ¿qué pasa? Que el periodista puede que les llame para un tema que no les guste y que estén ustedes en una reunión y no puedan atenderlo. Por lo tanto, convertirse en fuente informativa es la mejor manera de ir sembrando el concepto que estamos viendo, desde cualquiera de sus instituciones. Y finalmente, y con esto termino, el concepto One Health tiene además una característica que es multisectorial y sobre todo que abarca a todo tipo de población, desde el inicio de la educación hasta el final y por lo tanto tiene un gran potencial. Es solo una cuestión de buscar una estrategia y seguir hacia adelante. Costará, luego podemos hablar de la situación que tenemos los medios, pero creo que es posible. Gracias. Gracias. Bueno, Javier. Bueno, yo estoy deseando jubilarme también, Antonio. No, en serio, nosotros desde ANIS somos 600 comunicadores de salud, somos periodistas, pero también hay médicos, hay enfermeros, hay pacientes, así que encantadísimo de cualquiera de vosotros que estéis interesados en divulgar salud, en que forméis parte de la familia ANIS. Nosotros llevamos casi 10 años en nuestros congresos hablando de One Health, es un tema que nos preocupa muchísimo. Pero ya desde el principio el concepto en inglés yo creo que echa para atrás a mucha gente. O sea, si hacemos la raíz del periodismo básica, que es irte a la Puerta del Sol, esquina con Preciados, y preguntar a 100 personas qué es el One Health, en esta muestra aleatoria yo estoy seguro que la inmensa mayoría no lo va a entender. Si dedicas 3 minutos a explicarle lo importante que es la interrelación entre la salud humana, la salud del planeta y la salud animal, puede que lo entienda, ¿no? Yo he escrito poco, menos de lo que me gustaría, pero siempre empiezo con este párrafo de la interrelación entre las 3 saludes, ¿no? Y yo creo que es un punto de partida interesante. El problema, bueno, luego hablaremos de los problemas del periodismo, pero el problema es eso, ¿no? Que se busca ahora enfoques muy sensacionalistas. Fijaos cómo ha sido el abordaje de la peste porcina en Cataluña. Yo he leído que había agentes rusos liberando virus, que se habían escapado del laboratorio, que parecía más una película de James Bond, ¿no? Y claro, en este periodismo reposado que deberíamos de poder hacer, lamentablemente, hablaba la ponente anterior la importancia de la emoción, ¿no? El periodismo y las redes sociales en general se están dejando llevar por la emoción y este tipo de titulares muy sensacionalistas, pues claro, despiertan la emoción, ¿no? Y eso lleva muy mal periodismo y es una pena porque es un campo precioso sobre el que escribir, hay mucho que hacer, pero al final tu editor lo que te pide es una noticia que tenga muchos clics y la manera de ir por ahí pues es eso, ¿no? Con unos titulares
a lo mejor poco pegados a la realidad o incluso sensacionalistas. La receta, como decía Antonio, pues eso, empezar desde el principio, explicando a los niños en el colegio, a los estudiantes de universidad, formación profesional, y a los adultos lo que es el One Health, y haciendo un mejor periodismo, y ahí sí que tenemos un reto importante. Bueno, pues yo igual llevo un poco aquí la contraria. O sea, yo creo que la mayor parte de la gente no entiende el término, la palabra, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo entiende ya que un planeta que está enfermo nos está enfermando a nosotros. Yo no creo que eso sea algo que a la gente en absoluto no entienda o se le escape. Solo tienes que hablar de lo mal que te encuentras cuando hace una ola de calor tras otra y no puedes dormir por las noches. Y eso es salud humana y salud del planeta. O que una pandemia empieza porque un patógeno salta de una especie a otra y que entonces ahí ves la línea directa entre la salud animal y la salud humana directamente relacionadas. Yo lo que sí creo a lo mejor es que nos falta ese poquito de ese añadido de ¿y por qué esto es algo en lo que tú tienes una responsabilidad, un poder, una capacidad de acción, ¿no? Que a lo mejor ese es ese último paso que todavía pues no hemos conseguido que el periodismo ponga sobre el individuo la capacidad de actuar sobre esto, ¿no? Y implicarse. Esto son debates muy complicados, pasa lo mismo con la acción climática. Idealmente todo el mundo debería implicarse, pero también todos sabemos que no todos tenemos la misma responsabilidad ni la misma capacidad de acción. O sea, es una cosa compleja. Pero yo creo que eso es una conversación pública, no solamente el periodismo influye, pero también que sí que se está teniendo a día de hoy, y yo sí creo que la gente lo entiende. Quizás si le preguntas qué significa One Health, absolutamente nadie. Pero si tú eres capaz, o sea, si la conversación se hace en términos de por qué esto es una cosa que a ti te acaba poniendo enfermo, yo creo que eso sí se entiende bastante bien. El debate del periodismo en este caso es interesante porque también creo que hay que entender cuál es el objeto del periodismo y para qué sirve el periodismo. ¿El periodismo busca la acción social? Es que a lo mejor ese no es su papel, ¿no? Pero bueno, para eso a lo mejor podemos seguir hablando. Sí, que te iba a decir, pero espérate a la siguiente pregunta y nos metemos de lleno en este tema que estás esbozando muy bien. Totalmente, sí. No sé si esto se me oye, sí, ¿no? Buenos días y gracias por invitarme. Yo no había estado nunca aquí y me ha flipado bastante la arquitectura del sitio. Ya con eso me parece que es importante que la gente de aquí saque pecho y diga lo importante que es la investigación. Me parece que es un buen punto de partida. Por retomar, One Health, no. Respuesta corta. One Health no va a ningún lado. No interpela a la gente. No se sabe qué es. Pero si decimos que con las olas de calor, como decía Rocío, y vives en una ciudad en la que hay, o en un distrito en el que hay un tipo de arquitectura, un tipo de construcción de urbanismo, pues a lo mejor eso de las olas de calor sí que te interpela. La salud mental, si hablamos de la ansiedad, de cómo vivir en una ciudad en la que no paras de ir a todos sitios a toda prisa, y que eso tiene mucho que ver también con la salud ambiental, pues a lo mejor eso te interpela. Estoy de acuerdo con Rocío en eso, ¿no? O sea, yo creo que nosotros los periodistas y las periodistas creo que tenemos una función importantísima. Discrepo un poco lo que decía Javi. Te llamo Javi como si nos conociéramos de toda la vida y nos acabamos de conocer. Perdóname. Me permite unas... Xavi, me permite unas licencias. Creo que sí que el periodismo tiene que manejar la emoción. El problema es que estamos en un mundo de muy bajas emociones. Y creo que lo decía la ponente anterior, Noemí Ávila, me parece, si no me equivoco el nombre, hablaba de narrativa emocional. Creo que es fundamental. Tenemos que trabajar la empatía. Y creo que con eso a lo mejor One Health, ya me empieza a sonar. No como One Health, pero sí decir que salud ambiental, salud animal, salud humana están interconectadas. Pues, joder, perdón, es que hablo muy como si estuviera en un... Perdonadme. Claro, antivirus. De pronto todo el mundo estaba leyendo sobre antivirus, zoonosis. En fin, luego hablamos de todo eso un poco, no me quiero enrollar más. Bueno, yo un poco siguiendo a mis compañeros, decir que en SYNC llevamos casi 20 años escribiendo de salud, de medio ambiente, pero en la realidad
es que para que un contenido científico llegue a la sociedad, no se pueden usar los mismos términos técnicos que harías con un colectivo especializado. Por lo tanto, respuesta corta, One Health, no. No porque digamos que choca con lo que acabo de decir. One Health parece algo muy técnico, algo que tira para atrás, pero evidentemente, igual que con la COVID, todos nos hicimos expertos en epidemiología de repente, que yo apenas había escrito hasta ese momento, y ibas a comprar el pan o ibas al supermercado y veías a verdaderos expertos allí, otros no, pero algunos sí. Yo creo que al final lo que está claro es que la transferencia social del conocimiento es fundamental, pero que hay que hacerlo con unas determinadas, digamos, valores, ¿no? Que es al final el respeto, la rigurosidad, pero no nos olvidemos que hay que hacerlo atractivo, porque si no, no va a llegar. Y ahora mismo, cuando interesa, es decir, cuando ¿no? llega un barco que nos molesta muchísimo, porque no nos olvidemos que el antivirus ya existía, pero a nadie le molestaba hasta ese momento, cuando nos molesta algo, de repente nos hacemos expertos o queremos mogollón de información. Si esa información no está en medios, entre comillas, rigurosos, pues ya habrá gente que ocupe su lugar, que ya hablaremos de ello también. Entonces, yo creo que al final hay que intentar llegar a la importancia de esas 3 saludes o de esa única salud, ¿no? Que eso es algo que puede llegar de alguna forma, porque la importancia está y a la gente le debe interesar. Pero cómo hacerles llegar eso ya es otro debate, ¿no? Y depende también de cada medio. Vale, muy bien. Vale, pues entonces, anticipándome quizás al final, pero hago un resumen de lo que acabamos de escuchar, que resumiría yo así. Podría ser fácil, pero nos queda mucho por hacer, ¿no? Y nos queda mucho por hacer porque hay muchos ámbitos en los que trabajar para informar, porque necesitamos claridad empezando desde el principio, que es la palabra, porque parece que sí, que hay gente que sabe de esto, pero no sabe, si uno no sabe lo que tiene delante o no sabe cómo llamarlo, pues tampoco lo sabe, ¿no? Esto era como un principio como muy antiguo de la medicina también, que necesitamos implicación, que trabajamos con intensas emociones y a lo mejor hace falta bajar las emociones, trabajar en las emociones, por lo tanto, y en los valores, y hacerlo de manera atractiva, que es un poco en la línea de lo que contaba Noemí antes. Entonces, con todo esto que habéis esbozado ya, ¿qué responsabilidad creéis que tenéis los periodistas en general y cada uno de vosotros en particular en los medios en los que os movéis? Antonio. Esa es la pregunta del millón. Somos absolutamente responsables. Mis alumnos de la Facultad de Periodismo no querían ser periodistas, me di cuenta. Ustedes quieren ser influencers. Usted no quiere ir al entrenamiento del Betis a cubrir quién está lesionado, quiere hacerse una foto con el entrenador del Betis. Cuando hemos retorcido esta responsabilidad profesional y queremos estar y no simplemente observar y, por lo tanto, desde un punto de vista científico y claro, revertir lo que estamos viendo para que los demás lo escuchen, se produce una colisión. Cuando veníamos para acá en el vehículo que me ha traído para acá, estábamos escuchando el monotema, ¿no? Que es la situación del Partido Socialista en la radio, y un compañero que venía conmigo ha dicho: estoy harto, siempre lo mismo, periodistas que saben de todo, que mañana hablarán de otra cosa. Pero que es que el problema es que el periodismo ha dejado de ser útil para otros, el poder político, y no olvidemos el poder económico que está detrás. ¿Cuál es la causa de esto? Pues la causa de esto implica que la desinformación, implica que la capacidad de no crear ciudadanos con adultos en el sentido de que sean críticos, pues acaba generando una ganancia de pescadores en este río revuelto. Está claro, a mí no me cabe la menor duda de que esto es una manipulación idealizada, y hoy día uno, cuando abre determinados medios de comunicación y ve los titulares, te das cuenta de que el objetivo no es tanto informar, sino cómo forzar situaciones de las que podríamos hablar. Dicho esto, la responsabilidad de los periodistas está clara, pero todos los días hay también miles de periodistas que intentan hacer su trabajo lo mejor posible, que intentan estar en el sitio e informar. Y muchos de ellos lo consiguen. Lo importante es encontrarles. Pero ustedes tienen una responsabilidad como
como oyentes, como lectores, etcétera. Igual que tenemos que cuidar nuestra salud y no comer chocolate todos los días, por poner un ejemplo, o que tenemos que hacer educación física, no podemos tragarnos cualquier cosa. Rechacen ustedes con toda tranquilidad aquello que no les guste, porque acabarán encontrando una fuente informativa y clara que existe. Puede que no en medios de gran promoción, pero hoy, por ejemplo, el mundo del podcast ha llegado para quedarse, que es magnífico, hay magníficos elementos, pero insisto, ustedes y nosotros, los periodistas, y ustedes, el público en general, tenemos que conseguir ese equilibrio para rechazar algo que es puro ruido y que lo que procura es confundirnos, llenarnos de miedo, generarnos inseguridad y, por lo tanto, conducir nuestras conductas hasta elementos que ni nosotros mismos somos capaces de controlar. Totalmente de acuerdo con Antonio. Los medios de comunicación han cambiado su función. Antes era informar y ahora lo que compiten es por tu atención, o sea, por tener toda tu atención, y eso es lo que monetiza, ¿no? ¿Y cómo captan tu atención? Pues con estas estrategias, ¿no? Es bastante triste. Yo llevo 28 años escribiendo de medicina, pero tengo muy poco hueco para escribir de medicina. Yo escribo sobre todo publireportajes y, hombre, pues me considero un buen periodista, ¿no? Y yo creo que tengo muchas cosas que contar, tengo muchas historias interesantes que me pasan por delante, pero no puedo publicarlas en ningún lado si no hay un interés comercial. Y, hombre, pues es un poco desolador, ¿no? Respecto a la responsabilidad que comentabas, claro, yo ya empiezo a ser venerable y me vienen estudiantes de periodismo a preguntarme, y yo el primer consejo que doy siempre es la empatía, lo que comentabais. O sea, yo cuando escribo de una enfermedad, escribo pensando en que mi madre pudiera tener esa enfermedad, o un amigo, o mi primo, o mi pareja, ¿no? Yo no puedo publicar, han encontrado la cura de no sé qué enfermedad, aunque mi editor o mi redactor jefe quiera publicarlo para conseguir más clics. Yo tengo una responsabilidad como periodista de salud, y es ceñirme a la objetividad. Este fin de semana tenemos el Congreso de la Sociedad Americana de Cáncer, vamos a ver un montón de titulares y ojalá no veamos titulares como los del cáncer de páncreas que hemos visto recientemente, ¿no? Pero claro, para eso pues tienes que saber, o sea, tienes que saber de cáncer, tienes que saber inglés, tienes que saber cuáles son los referentes, y no todo el mundo vale. Necesitas una persona que lleve tiempo trabajando en el campo, no puedes mandar al becario. Y lamentablemente en la precariedad que hay, pues eso es lo que sucede, y eso provoca también pues muchos errores o muchas malas interpretaciones. El panorama es complicado, sí, pero como dice Antonio, hay periodistas de referencia y esos son los que hay que buscar, y hay que apostar por los medios que de verdad apuestan por la ciencia, que alguno hay. Pero vamos, sí, el panorama es sombrío. Sí, es sombrío, sí. Yo lo que creo es que hay que entender cuál es el objetivo del periodismo, que no deja de ser un negocio. El periodismo y las empresas de medios son negocios que quieren ganar dinero, cuanto más dinero, mejor. Igual que una empresa de cualquier otra profesión. Esto en el periodismo parece que está especialmente mal porque no deberíamos querer ganar dinero, pero todo el mundo tiene que pagar una nómina o una hipoteca. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo en general, pero sobre todo en España, que es muy difícil financiar el periodismo porque no hay una cultura de pagar por la información. La audiencia no está acostumbrada. Esto tiene que ver con que cuando llegaron los medios, cuando llegó Internet, la mayoría de los medios que entonces existían y que estaban en papel sobre todo, pensaron que Internet no iba a ser muy relevante y entonces ponían en abierto lo que en su periódico sí pagabas en papel. Cuando luego esto se tornó y entonces el grueso de los lectores están en Internet, convénceles ahora de que paguen lo que siempre han tenido gratis. Esto es muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las empresas periodísticas tienen que buscar dinero de otras maneras. Y eso, en este mundo de hoy, significa, como decía Xavi, retener la atención del público lo más posible. Pero ya no competimos entre nosotros, es que competimos con Netflix. Claro que los contenidos que elaboramos los periodistas tienen que jugar a veces con unas emociones cada vez más bajas, porque este es el terreno de juego en el que nos movemos. Las plataformas de Internet, donde tiene lugar en gran medida la actividad por la que la gente se informa, no son ni siquiera ya empresas periodísticas, son de otro nivel totalmente diferente, juegan a otro juego y tienen unos presupuestos mayores que los de algunos países. Entonces, en ese entorno, ¿qué responsabilidad tienen los periodistas? Yo creo que lo que se le puede exigir a un periodista
es ser un activista de la buena información, nada más, ni de la cultura científica ni de la acción medioambiental. Lo que hay que pedirle a los periodistas es que no intoxiquen el juego informativo. Y todo lo demás es una cuestión ya ciudadana. Es decir, yo como periodista científica, mi papel no es explicarle a la gente lo buena que es la ciencia, ni lo bueno que son los científicos, ni lo importantes que son, es dar noticias científicas rigurosas, correctas y que les ayuden a tomar mejores decisiones en su día a día. Y todo lo demás yo creo que no se le puede exigir a los periodistas, porque a nadie se le exige arreglar el mundo, además de hacer su trabajo y además de, claro que todos queremos, ¿no?, contribuimos a esto para hacer un mundo mejor, pero exigirle además esa movilización y esa ciudadana, a mí me parece que es cargar en las espaldas de una profesión especialmente precaria una responsabilidad que es muy, muy grande. Y a mí me parece que eso es un poco injusto. Y preguntabas también de nuestros respectivos medios. Yo trabajo en una fundación que se dedica a la lucha contra la desinformación, lo cual quiere decir que yo sí soy activista de la información, ni de la salud, ni de la ciencia, ni del medio ambiente. Creo que eso es una consecuencia directa de que yo haga bien mi trabajo, pero mi papel y mi responsabilidad es construir un ecosistema informativo más sólido, que a la gente le dé más confianza. Creo que en realidad es un poco el objetivo de cualquier periodista, pero bueno, desde luego nosotros lo tenemos esto escrito así porque, desgraciadamente, afortunadamente para mi economía familiar, pero desgraciadamente es algo que ahora pues ha vuelto necesario. Es ese bajar, el listón está bajísimo, claro, pero tenemos que empezar por ahí, porque si vamos directamente arriba, pues es que nos vamos a caer. Vale, luego volvemos sobre esto. Evidentemente tienes un perfil activista, Rocío, pero vamos a dejar a Ángel y luego seguimos. Segundo agradecimiento de la mañana, y es a la persona que ha apagado el aire acondicionado, que empezaba a subir por los pies. Estaba dando en el cogote. Y entonces iba a decir que el One Health sí empezaba. Ibas el One a empezar Health, a nuestra, levitar. se iba. Bueno, quería poner una nota de humor. Yo me estaba acordando, viniendo para acá, de aquellas películas en las que se evocaban épocas antiguas y en las que la familia entera y todo el barrio veía la televisión porque estaba esperando una noticia importante o le estaban contando una noticia importante. Esas películas en las que la gente iba en el autobús o en el metro o en el tranvía y todo el mundo viendo a una persona que estaba leyendo el periódico, o la gente escuchando la radio, apelotonada, apilada, apiñada en el salón. Eso hoy evidentemente no existe, o mejor dicho, eso existe, pero se ha multiplicado a la enésima potencia. La cantidad de gente contando cosas, comunicando. Informando es otro tema. Comunicando, ¿no? Hora punta metro. Yo creo que te coges 10 personas, 9 estarán viendo el móvil y 9 están haciendo scroll. ¿Qué es esto de hacer así? Y están viendo vídeos. Hay comunicadores y comunicadoras en salud que consiguen en una hora el número de visualizaciones y de interacciones que nosotras en FSalud conseguimos en una semana. Ese es el juego en el que estamos ahora. Este es el ecosistema. ¿Cómo entrar en ese ecosistema? Quiero decir una cosa que se me ha olvidado antes. Estamos hablaba de las bajas pasiones o bajas emociones, estamos en un mundo absolutamente polarizado. Porque hoy mucha gente, no me gusta decir la gente, pero sí creo que mucha gente, cuando recibe una comunicación, una noticia, casi antes de digerir el qué, quiere saber el quién. ¿Quién cuenta esto? Pero este que lo cuenta, ¿quién lo paga? ¿Y esta empresa que lo paga o esta gente que lo paga, de dónde viene? ¿Qué partido político está detrás? ¿Qué figura política? Desconfía. Ya está. Pero yo creo que eso está bien. Sí, fenomenal. Pero está fenomenal. Pero se ha generado una desconfianza con el periodismo porque eso es parte todo. Entonces ahora cualquier ejercicio periodístico en mucha gente se pone bajo sospecha. Lo cuentas es interesado eso que estás contando. Pero Ángel, déjame que te reconduzca, que te estás yendo en la siguiente pregunta. Sí, y luego entonces hablamos me vas de a eso. dejar en blanco.
responsabilidad tuya, ¿crees que hay Sí, alguna? claro, total. Yo sí que creo que nosotros y nosotras, los periodistas, tenemos muchísima responsabilidad. Creo que la clave está, por supuesto, en dar información, pero creo que es muy importante en cómo damos la información. Porque información, hay mucha gente contando cosas, hablando, todo el rato, opinando. Todo el mundo opina. O sea, ya hablamos luego de otras cosas. Hay gente que no se dedica a la nutrición que le dice a un nutricionista, cuñado. Es que... Entonces dices, Futbolistas, bueno, hablando de dermatología. Entonces, bueno, tenemos que como periodistas, tenemos que saber que hay que informar y creo que es importante el cómo informar. Y vuelvo, tenemos que estar muy conectados con la ciudadanía. Tenemos herramientas para saber las audiencias. Sabemos en tiempo real cuánta gente está dentro de las piezas. Sabemos en una semana, sabemos si hombres, mujeres, desde dónde, si por el móvil, si por la tablet, lo sabemos. Sabemos los temas que más les gustan. Pues conectemos con la ciudadanía. Déjame contar una anécdota, Ángel. Adelante. Yo al ser freelance he tenido la suerte de criar a mis 2 hijas con mi mujer en casa. Ellas me han visto escribir todos los días de su vida. Mis hijas no leen un artículo mío ni delante de un pelotón de ejecución. O sea, Pero será porque ya se lo has contado. no, es que no les interesa. No les interesa. O sea, hay que buscar nuevos formatos. O sea, yo tengo la percepción de que de 30 para abajo es muy complicado. Vamos, muy complicado. Muy complicado. Prácticamente. Y hay que buscar los podcasts que decía Antonio, hacer infografías, hacer videopodcasts, ir a TikTok, aunque me repatea, pero hay que ir allí, hay que ir donde están los nuevos públicos, porque yo estaba viendo ahora el otro día con lo del aniversario del País. El usuario medio del País tiene 49 años. O sea, es que hay negocio para 10 años, porque no pescan gente joven. O sea, cuando esta gente tenga 65 años, pues se borrará del país y, bueno, veremos a ver qué modelo de negocio tienen. Y es el periódico más... Perdona, Verónica, que te No me Vamos a dejáis dejar a hablar. Verónica. Sí, un momentito. Voy a dejar hablar a Verónica y luego recogemos y seguimos. No, a ver, aquí hay muchos temas y como ya vimos en la reunión, podríamos hablar perfectamente sin micrófonos y sin guión durante horas. ¿Tenemos responsabilidad? Sí. ¿Toda? No. Depende muchísimo también de dónde trabajes. Yo tengo que reconocer que en SINC somos unos privilegiados. ¿Por qué? Porque estamos dentro de una fundación pública en la que nosotros no necesitamos unos clics, vamos a ser muy simplistas, ¿vale? No necesitamos unos clics, no necesitamos una publi para vivir. Y eso te permite ciertas licencias y te permite al final intentar trabajar haciendo una labor de servicio público. ¿Qué es lo que podemos hacer? Luego ya cada uno, ¿no? Pero me ha gustado la idea de a ninguna profesión se le pide salvar el mundo, menos a nosotros y tal y como está, ¿no? Efectivamente, uno no se dedica al periodismo para ser rico, se dedica para escribir curas que todavía no han llegado, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Estar especializado, entender que aquí se mueve mucha pasta, en salud sobre todo, entender que hay mucha presión, entender que hay informaciones que vienen de todas partes, que estamos... o la sociedad está sobreinformada, pero a la vez no sabe distinguir qué es información de lo que no lo es. Y sobre todo, sí, intentar llegar de la mejor manera. Nosotros en SINC hemos empezado con un canal de TikTok. ¿Por qué? Pues porque lo he intentado, me he partido la cara, no creas que ha sido fácil. Evidentemente no lo hago yo, porque ya estoy en otra franja de edad, pero las últimas encuestas dicen que de 18 a 24 años no es que no les interese, es que su único canal de información, entre comillas, información, es TikTok, Instagram y a veces YouTube. Depende. Entonces, si tú quieres que ellos accedan a otro contenido que no sea, perdonadme, ¿no?, un montón de porquería, pues entonces tienes que partirte. No, pero nosotros en SINC no tenemos que hacer eso. Lo que tú dices, nuestra audiencia está envejeciendo. Entonces, creo que como servicio público, creo que hay que llegar también y que, bueno, a lo mejor vean esos 20 segundos, ¿no?, ese scroll que decías. ¿Impresionarles? No, pero por lo menos que tengan acceso a agua limpia, ¿no? No tanto a, ¿sabes?, esa agua sucia. Vale, espera, que veo a Xavi que se lanza a contestarte. Recapitulo. Hemos pasado de informar a estar... o de que los medios sean un método de informar a un método para manipular, en cierto modo. Hay que saber entender que esto es un negocio.
reclamáis que no se os ponga toda la responsabilidad encima, que es algo que parece que sentís, aunque yo creo, ahí discrepo, no tenéis toda, obviamente, ¿no? Pero bueno, es algo que parece que sentís. Y actualmente nos movemos en lo que habéis llamado ecosistema de la desinformación y de la polarización. Y también habéis esbozado el siguiente tema que entronca con la pregunta que habíamos planteado, que es ¿impacta la desinformación? Parece que sí, ¿no? Y habéis esbozado que yo creo que el quid de la cuestión está en ir a la audiencia, ¿no? Si la audiencia no llega a vosotros, ir a ellos. Y aprovecho la charla de Noemí para decir que también hay otros recursos, que no es solo ir a la audiencia, y que hay proyectos preciosísimos de educar en salud a través de cuadros, ¿no? Y tenéis ejemplos en, no sé, un cuadro que hable de, no sé, de la peste, ¿no? Y entonces es una manera de introducir, lo digo intentando retomar el concepto evangelio. Yo tenía mucho miedo a esta mesa con esta panda de periodistas aquí que, como veis, se lo hacen solo. Entonces, lo digo porque no solo ir a la audiencia, sino, no sé si el quid de la cuestión para luchar contra la información está en ir a la audiencia, sino proponer otros métodos. Pero os lo dejo a vosotros. Adelante, Antonio. Gracias. Noemí, te has dejado la botella de agua aquí, ¿eh? Está aquí. A ver, creo que estamos dando una imagen totalmente pesimista y algunos de ustedes habrán entrado en depresión. Y sí, gracias por... Se me ha olvidado decir que nos habíamos propuesto no ser pesimistas, os lo Yo recuerdo no he sido también. Esto fue, así que vamos a intentar reconducir y dar buenas ideas. Vamos a ver, el impulso, el impacto, la audiencia masiva no la vamos a conseguir. Lo que sí podemos conseguir es crear un caldo de cultivo, que es lo que se llama the long tail, la larga cola, acaba afectando. Que puede que algo que nosotros digamos hoy llegue a una persona dentro de 3 meses en una grabación de internet y le encienda una luz. A eso sí podemos aspirar. Y es importante que lo tengamos en cuenta, es importante que seamos capaces de entender que no todo es el impacto, no todo es conseguir 5.000 clics en el día de hoy y mañana te sobrepasa otra cosa y para otra no. Yo creo que eso es una locura, antes se hablaba incluso de ansiedad, de problemas que no tienen que ver. Lo que sí les recomiendo a ustedes, y con esto termino, es que igual que cuando tienen que declarar sus impuestos contratan a un economista, o cuando tienen que tener un problema legal contratan a un abogado, por favor, los temas de comunicación de sus instituciones también deben llevar los periodistas, que sean capaces de entender cómo llegar a una mínima audiencia. El secreto es, insisto, ya lo he dicho antes, trabajar, ser capaces de entender dónde están nuestros nichos para poder afrontar. Y nosotros, por ejemplo, creo que desde One Health ustedes tienen un nicho en el mundo intelectual y científico claro. Creo que todas sus fuentes y todas sus inquietudes provienen de ahí y lo importante es ahora traspasarlo lenta, pausadamente y, repito lo que dije al principio, conviértase en fuente para periodistas, que el periodista tenga en su agenda su teléfono para cuando ocurra algo parecido al antivirus, sea el primero al que llame y ustedes le atiendan, aunque tenga que dejar que salirse de una reunión o de una comida donde estén trabajando. Pero es importante que generemos esa confianza en los periodistas y que seamos capaces de estar al servicio de una información que diariamente fagocita. Esto es continuamente un repetir y continuar, que tenemos que intentar poner un poquito el freno para conseguirlo. Yo incluso añadiría que deberían ser ustedes proactivos. Si ven alguna información que no es correcta o que se puede matizar, estaremos encantados, ¿no?, de escucharles y de incorporarlo, ¿no? Hablando del tema de desinformación, bueno, pues la desinformación ha existido siempre, lo que pasa es que ahora, gracias a esta herramienta, pues tiene una difusión vertiginosa, ¿no? Yo la gran lección que aprendí hace muchos años es que no hay que discutir ni con antivacunas, ni con terraplanistas, ni con negacionistas del cambio climático, ¿no?, que te dicen, pero qué ola de calor, si este calor lo ha hecho toda la vida en mi pueblo, ¿no? Y dices, bueno, pues aquí están las cifras, da igual. O sea, ellos tienen un marco de pensamiento y es absurdo debatir con ellos, es perder el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hacer buen periodismo, esa es la clave. Es muy fácil de decir, pero muy complicado de lograr. Hay gente interesada y hay que ir a por ellos, esa es la clave.
Yo creo que sí que hay que discutir con terraplanistas si hay más gente escuchando. Eso sí lo creo. No por el terraplanista, sino por el resto de gente que esté escuchando, porque si no les estás abandonando al mensaje terraplanista. Como decía Verónica, para darles agua limpia, por lo menos la tengan a mano. Sobre eso muy concreto. Lo digo porque como nos toca mucho hacerlo en Maldita, pues tenemos esta idea. Yo creo que es muy importante que el periodismo se haga también, no sé si solamente, pero también de abajo hacia arriba. Creo que tenemos que escuchar de lo que está hablando la gente. Porque ahí es donde vemos, primero, qué cosas están centrando la atención colectiva y por lo tanto es donde podemos meter el concepto One Health en este caso. O sea, no somos profesores con una audiencia cautiva como puede tener alguien en un aula. La gente que nos está escuchando porque en ese momento ha fijado nuestra atención en nosotros y eso se puede ir en un segundo. Creo que tenemos que escuchar qué dudas tienen, qué cosas les llegan, de qué se está hablando en la peluquería y meter en esos temas las narrativas que nosotros creemos que son interesantes, esos relatos que decía Noemí. Creo que es mucho más fácil crearlos a partir de intereses ya presentes en la audiencia y la sociedad que si nosotros intentamos como, ¿no?, imponérselos. Eso por un lado. Y por otro lado, una cosa que yo creo que también es muy importante y por eso decía antes que a mí sí me parece bien que la gente pregunte, ¿pero esto quién lo está diciendo? ¿Y qué intereses hay detrás? Porque a mí sí me parece importante darle valor a la fuente de una información. Y creo que eso es una cosa que el periodismo también puede hacer dentro de un poco de un trabajo de alfabetización mediática, ¿no? Creo que el ecosistema mediático ha cambiado muchísimo y la mayoría de la gente va un poco por ahí como pollo sin cabeza, sin saber muy bien cómo diferenciar en TikTok lo que es opinión de lo que es contenido, de lo que es entretenimiento, de lo que es publicidad. Me estoy haciendo spoilers a mí misma porque yo luego doy una ponencia y voy a hablar de todo esto un poco más, pero entonces a mí ahí sí me parece, y en eso por ejemplo pedimos que los expertos estén rápidos para atendernos cuando hay una necesidad y eso me parece fundamental, pero yo también pediría que los expertos nos digan cuando lo que les estamos preguntando no es su área. Que esto es una cosa que, bueno, hay gente que le cuesta mucho decir, no, este no es mi tema, yo de esto no sé. Pero yo, o sea, cuando pasó el antivirus hace unas semanas, yo y todos los periodistas de salud estábamos con una bolsa respirando debajo de la mesa, pensando que se nos venía otra situación de pandemia informativa como la que vivimos con el COVID. Y una de esas cosas fue ver en televisión, opinando sobre el antivirus, a los mismos expertos que en la pandemia opinaban de todo. Porque se dice de los periodistas opinando en las tertulias, pero anda que no hay gente que se considera experta en lo que sea. Y claro, eso también contribuye a que la ciudadanía esté desinformada. ¿Por qué? Porque empieza a sentir que es equivalente científico a experto en lo que sea. Y entonces luego te sale un científico de lo que sea, opinando sobre que el cambio climático no existe, de esto tenemos algún Nobel. O que las vacunas no funcionan y la tienes liada también. Luego, si queréis, os cuento por qué yo creo que habría que acabar con el premio Nobel para siempre. Lo siento por todos los científicos que aquí aspiráis a ganar uno algún día, pero me parece que es un problema para la comunicación de la ciencia gravísimo. De verdad os lo digo. Por esto, porque si los propios científicos no son capaces de ejercer ese papel de experto públicamente con responsabilidad, pues al final, por cada vez que acertamos y lo hacemos bien y damos a la ciudadanía una información correcta, estamos creando también un problema de cultura científica general, que es equiparar, ¿no?, el papel del experto. Entonces, yo creo que ahí como que todos podemos hacer cosas y contribuir a mejorar una situación que efectivamente no es la mejor, pero como somos optimistas... Lo somos. Pues, venga. Sí, yo quiero dejar claro que optimismo sí, por supuesto, pero es que el paisaje es terrible, pero hay que dejar claro que hay optimismo y que hay motivos para la esperanza, por supuesto, porque en épocas de saturación yo creo que tarde o temprano la sociedad, la ciudadanía es sabia, la ciudadanía luego al final termina eligiendo caminos, ¿no? Sabe distinguir, ¿no? Yo creo que existen ya algunos síntomas en nuevas generaciones, hablo de la edad de mi hijo, 14, 15 años, ¿no? Que empiezan a decir que esto ya hay demasiada gente diciendo cosas y opinando sobre todo, ¿no? Bueno, vamos a ver, es un buen punto de partida, soy optimista. Yo me refería que cuando la gente quiere saber quién dice, no me refería a la fuente, sino a la empresa del periodista. Pero eso también está bien que, ¿no?
Yo creo. Ya, pero claro, ¿qué pasa? Que de pronto hay cierta gente que dice, esto lo cuenta cierto medio, fuera. Yo creo que eso es como los conflictos de intereses de un estudio científico. Ya. No lo descartan, pero está bien saberlo. Sí, el problema es que no lo saben, no lo leen. Yo Que soy... está bien saber quién lo paga. Claro, o sea, quiero decir que sabemos que hay gente que de determinados medios no los va a ver jamás. ¿Por qué? Porque no cuentan el mundo como quiero que me lo cuente. Y sabemos de sobra que es importante de vez en cuando que alguien, hombre, no hablamos de un extremo de terraplanismo y tal, pero sí que me parece pero ¿desde cuándo la discrepancia está mal vista? A ver, tú dices espíritu crítico. Crear espíritu crítico en la sociedad es súper necesario, Claro. sobre todo en la lucha contra la desinformación. El problema, por Claro. ejemplo, con el antivirus, que lo ha sacado Rocío, yo me he tirado 2 semanas enfadadísima porque me he tirado hablando de la no pandemia 2 semanas y me parecía completamente aberrante que yo tuviera que estar todo el rato, en sí, que estuviéramos todo el rato diciendo, no, esto no es una pandemia, no, esto no es como la COVID, no. Y llegó un punto que pensé, no es contraproducente, porque al final estamos, como hablamos tanto de un tema, también estamos alarmando, aunque sea para decir que no, porque hay mucha gente que lo que decía era, ¿no? Yo, sinceramente, 2 semanas que no sabía muy bien qué hacer y tuve muchas charlas y era como, ¿estamos haciendo bien nuestro trabajo? Hay tanta presión de dar el minuto de resultado de algo que no es, perdonadme, que no es. Y luego se crea ese efecto completamente de lo que podemos llamar un miedo pandémico, en el que 2 días después de más o menos tener la situación controlada, estamos dando información sobre un barco con un norovirus, perdonadme, gastroenteritis, que aquí lo sabemos todos. Venga ya. O sea, venga ya. Es que... A mí me ha pasado que me han llamado un par de redactores jefe y yo les decía, es que no hay noticia ahí. No, es que no la hay. Claro, pero como todo el mundo va por ahí, yo les decía, es que no hay nada que contar. O sea, es un caso perfectamente controlado y una anécdota, vamos, y afortunadamente ha funcionado. Que vayan a la escuela infantil de cualquier pero niño. te coges las noticias más leídas de todos los medios y las 3 o 4 noticias eran de antivirus. Sí, Entonces, lo de lo más leído es una cosa... por eso yo nunca seré jefe, porque es que, claro... Hay una cosa que también, luego a lo mejor, Rocío, tú lo cuentas, que más que por el tema de la desinformación y del bulo, más que el ejercicio de desmontaje y desmentido de todo eso, a veces me pregunto la cultura que hay detrás de la gente, de la ciudadanía, de esas personas que se aferran a eso. Yo voy a volver a sacar la cultura, ¿sabes?, la alfabetización mediática. Y es ahí donde decía, no siempre es nuestra responsabilidad. Sin alfabetización mediática, sin cultura científica, nosotros tenemos poco margen de maniobra. Espíritu crítico, ¿no? Claro. Efectivamente, ¿qué podemos hacer? Pero con One Health, quiero decir que estamos diciendo casos como el antivirus, norovirus, porque ahora, perdonadme, ¿no? Hemos hablado 2 semanas de antivirus, pero el ébola... O sea, ¿por qué? Porque no me interesa tanto. Sí, porque no está aquí. Está en ciertas partes del mundo. Eso es porque ¿quiénes Vamos a no tienen ser ébola? hipócritas. Claro. Se nos olvida que hace 12 años se trajo a una persona con ébola a Madrid y ahora de repente con el antivirus... Es que es surrealista. La poca memoria que tenemos. Efectivamente. Yo también hacía ese ejercicio. Digo, ¿os acordáis que aquí se trajo una persona? Y se contagió a otra persona. Y nadie se acordaba de eso, ¿no? En fin, yo creo que aquí podemos hablar de muchísimas cosas. La desinformación en One Health y en un montón se cuela porque si no entendemos bien cómo funciona la ciencia, y la ciencia no es perfecta, al final la gente va a seguir creyendo que no hemos contado todo. Voy a cortaros. Nos hemos lanzado, Yujú, sí. 2 planteamientos. Vosotros queríais interactuar con el público. No sé si alguien en estos momentos en el público se atreve a interactuar con vosotros, pero vamos a intentarlo. ¿Cómo no se va a atrever? Un momento. Y un momento, como soy médico, científico, investigadora, voy a sembrar un pelín de discordia, porque entiendo, y esto os lo dejo a vosotros, porque se os olvida una cosa, que estáis hablando en una casa de expertos científicos y en un momento... Perdóname, Arantxa, yo quería hablar del tema ciencia periodistas, o sea, científicas periodistas, que también es importante. ¿No? Bueno, nos quedan 10 minutos y me acaban de cortar. Os iba a hacer una polémica, pero no me dejan. Así que vamos a... Bueno, pero lo digo en serio, no se os olvide que estáis en una casa de expertos científicos. Adelante.
Hola, yo tengo solamente una reflexión de la responsabilidad, hablando de responsabilidad que tenemos los padres y educadores en las escuelas, de enseñar a nuestros niños de qué están viendo en TikTok, cuándo eso es fiable o no. Y nada más. Gracias por meter esa cuña, se lo agradezco de verdad, porque a veces el primer no a un niño se le dice casi con 8 o 9 años en la escuela, ¿no? Y por lo tanto hay una responsabilidad compartida de todos y le agradezco que usted lo plantee de esa manera. Solamente le doy un dato. En la televisión generalista en España, a las 12 de la noche se calcula que hay en torno a 1,2 millones de menores viendo la televisión a esa hora, que evidentemente no es un horario infantil, se supone que al día siguiente hay escuela, etc. Ahí, por ejemplo, hay también una responsabilidad parental de por qué hay ese número de niños viendo la televisión, por ponerle un ejemplo. Yo sobre esto quiero añadir que, así como el periodismo es una profesión precaria, los profesores y educadores en este país están en huelga en todas partes porque también están en una situación. Entonces, es muy importante que las escuelas, la educación se sumen a este esfuerzo de alfabetización mediática, pero igual también nos tenemos que plantear en qué condiciones se están trabajando esos profesionales que tienen que ayudarnos a formar a nuestros hijos porque nosotros que hacemos mucho trabajo educativo nos encontramos con los profesores diciendo, mira, si me meten algo más en el currículum, o sea, si tengo que formar de alguna forma más a los ciudadanos del futuro en estas condiciones, o sea, ya olvídate de los informes PISA, es que no somos capaces de gestionar un aula. Entonces, me parece que, de nuevo, hablar de las condiciones materiales en las que esa formación se tiene que llevar a cabo también tendría que ser parte de la conversación, porque estoy de acuerdo que es importante. Solo quiero comentar una cosa. No tengo el dato, solamente suscito la pregunta, perdóname, Rocío. Sí, pero rápido, que le tienes muy que dar rápido, opción a una pregunta. A ver cuántas personas de 14 años, adolescentes, te pueden decir qué es la democracia. Me lo pregunto, es que no lo tengo claro. Bueno, adolescentes y adultos, perdón. Sí. Buenos días. Os agradezco sinceramente la forma en la que habéis tratado este asunto. Abierto así, de forma natural, de forma... En fin, que no se ve que no hay impacto, se ve que cada uno reflexiona con lo que tiene. A ver, voy a empezar con una pequeña crítica, después de lo primero. Por favor, espíritu crítico no. Pensamiento crítico. De espíritu nada. Pensamiento crítico. Yo he sido profesor de instituto, recién jubilado. A ver, estuve durante 10 años dando una asignatura voluntaria en el sentido de que había que preparar tu propio currículum para que en este caso yo soy de Extremadura, la Junta lo aprobara, etcétera, ¿no? Y era cultura científica. Para mí ha sido de las experiencias docentes más espectaculares que he tenido. La valoración final de esto es que conocer ciencia es complicado. Conocer ciencia y manejar ciencia es complicado. Desde el periodismo lo veo complicado. Con todas las herramientas que había con todos los toques. Si hay que ir a TikTok, pues habrá que ir a TikTok. Verás, lo que sea. Entonces, para no enrollarme más en esto del pensamiento crítico, también puse un programa de pensamiento crítico en el instituto. Duró 5 años. Antes de que saliera en Antena 3 lo de los premios, esto, no me acuerdo cómo se llama. Y me decía una compañera, oye, ¿por qué no lo mandas a Antena 3? Digo, joder, porque no estamos funcionando, porque aquí no se está haciendo. Era para alumnos, pero también para profesores, para todo el claustro. No estamos en un mundo para pensamiento crítico. Gracias. ¿Tenemos tiempo para más? ¿Un par de preguntas más? Bueno, es que Maite quiere preguntar. Adelante. Perdón, Hola. Y ahora os paso. Yo también agradeceros mucho la mesa porque me parece súper interesante y quería reflexionar un poco en lo que ha dicho Rocío sobre que no se nos exija más de lo que, o sea, hasta donde llegamos. Yo soy investigadora aquí en el Centro Nacional de Microbiología y yo estoy harta de que creo que es exactamente eso el quid de la cuestión. A mí se me exige que comunique, que eduque,
que sepa escribir ciencia, que sepa revisar ciencia, que vaya al laboratorio y sepa plantear los experimentos, que maneje personal, que gestione, porque tengo que hacer pedidos y no sé qué, me tengo que ir de viaje y tengo que ser una agencia de viajes. Entonces, qué bonito sería que cada uno hiciese lo que sabe hacer y por lo que se le pagan. Pero la realidad es que en este país no es así. Y ahora, mi pregunta hacia vosotros es, ¿de qué manera creéis que los investigadores podemos hacer esta comunicación que sea más fluida y que vosotros hagáis vuestro papel y nosotros el nuestro? Porque yo estoy encantada de cuando salga cualquier cosa de los hongos, vienen y me preguntan, pero muchas veces a lo mejor soy yo la que debo de ir hacia ellos, pero estamos tan hasta arriba haciendo tantas miles de cosas que ya nosotros lo que hacemos también es intentar ver, priorizar y a dónde tenemos que poner nuestra atención y nos volvemos locos. Yo creo que, me vais a dejar aquí, lo que hay que hacer es que se valorice esa atención a los medios o esa, antes, o sea, quiero decir, hace 25 años divulgar, vamos a llamarlo así, divulgar o atender a los medios de comunicación era casi como un hobby, ¿no? Algo que incluso perdía valor, se tendía a minusvalorar a ese colega que atendía a los medios o que hacía labores de divulgación. Yo lo que creo es que se tiene que valorar de una manera, o sea, no con una palmadita en el hombro, ¿vale? Hay una manera que hay que valorarlo más allá de esto es un servicio público y yo es un deber que tengo, porque hay investigadores que a lo mejor no lo piensan así. Yo creo que de base todos los investigadores deberían entender que sobre todo la investigación que se hace con dinero público debe llegar a la sociedad. Para mí es así. Pero si alguien no lo entiende, quizá debe haber algún tipo de mecanismo con el que esa relación de respeto y de trabajo se valorice. Sí, hay organizaciones en las que la comunicación es secundaria. Ya lo he dicho antes, está el jurídico, está el económico, también al nivel de dirección, en la toma de decisiones debe estar también el responsable de comunicación, ¿no? Es la única manera de que tenga toda la información y no sea un secundario. Yo creo que para vosotros científicos, si tenéis un paper que se presenta en un congreso internacional o se publica en una revista de alto impacto, pues yo creo que es muy interesante que lo comuniquéis a SINC, a EFE, a los medios del ramo. Yo creo que ahí sí que hay sitio. Ya no solo esa comunicación reactiva de, bueno, pues ahora como hay antivirus vamos todos a llamar a los microbiólogos, ¿no? Pues yo creo que de vuestro trabajo diario, de verdad, hay perlas de las que buscar, así que encantadísimo de escuchar. Sí, porque además aquí habéis dicho que tenéis que ir a la ciudadanía como fuente de necesidades y el científico es parte de la ciudadanía, pero además especializado. Lo que pasa es que eso, perdón, le iba a dar la palabra a Maite. Maite, súper importante. Estaría bien que tuvierais un equipo profesional que os apoyara para hacer eso, que no tuvieras que hacerlo tú, sino que tengas una unidad, claro, un gabinete de comunicación, una unidad de cultura científica que sepa cómo hablar con un periodista y explicarle por qué tu paper es interesante, porque probablemente necesites a alguien que sea capaz de unir tu conocimiento, tu generación de conocimiento con las necesidades de un periodista. Eso es un puente que hay que cruzar, que te pidan o que tú tengas que hacerlo por tu cuenta, es una sobrecarga de trabajo que además no va a ser tan eficaz y que entonces yo que creo que pues presionar para que existan esos profesionales en los centros donde trabajáis, que haya un técnico especializado en comunicación que os ayude a hacer eso, porque si no efectivamente es ponerte otra piedra en una mochila que ya está con las costuras a punto de reventar. Maite, por favor, creo que te vamos a dar. No, yo solo únicamente comentar dos cosas y luego entre todos buscar posibles puentes, soluciones, sinergias que nos permitan lidiar con toda esta situación. Porque sí que es cierto que es una responsabilidad compartida entre todos. No es únicamente de los informadores, no es mucho menos del profesorado de institutos ni de las universidades. Es un problema que tenemos como sociedad, porque las diferentes políticas nos han ido empujando para allá. Es decir, yo no he trabajado en instituto, pero llevo muchos años en la universidad y la cosa va, o sea, pedir que en este contexto de que hay cantidad de información, los jóvenes puedan aplicar el pensamiento crítico para saber lo que está bien de lo que está mal, es una utopía, porque no hay ese pensamiento crítico. Y nos llegan a la universidad, muchos de ellos, que tú ves que no, o sea, estamos yendo para atrás. Y eso no es culpa ni mucho menos de la gente que está en los institutos ni en los colegios, es culpa de las políticas educativas que han ido degenerando de una forma espectacular, ¿vale? Dicho esto es lo que hay. Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. Coincido con vosotros con el tema de los expertos.
Hay gente que en cuanto les pones un micrófono te puede hablar de todo, de cualquier cosa. Conozco muchos de mi campo. Nadie les encanta coger un micrófono y salir por la tele. Y eso tampoco no ayuda, ¿vale? Entonces, viendo eso, ¿cómo pensáis vosotros que podríamos avanzar un poquito? No causar grandes impactos, eso es una utopía. Pero ¿qué podríamos ir construyendo poco a poco entre los que estamos aquí, que estamos interesados en que las cosas cambien? Bueno, creo que tenemos que terminar aquí. Muchísimas gracias a todos. Creo que os quedáis con muchas ganas de seguir. Déjame Sí, pero estoy cerrando con esta contestación. Lo siento muchísimo porque creo que hay gente que quiere hacer más preguntas, pero tenemos que continuar. Así que os doy opción. Aprovecho para dar las gracias de nuevo y adelante. Creo que ya damos la oportunidad a los que... Sí. No, yo creo que la primera lección que tenemos que saber comunicar a la población es que la ciencia no da todas las respuestas y que decir no sé o no lo sabemos, eso no significa que estemos ocultando algo y no lo sabemos. O sea, es que es algo tan sencillo como eso. Que cada experto de su ámbito hable y que cuando no sepa diga no sé. Eso pregúntale a fulanito de esta universidad o a menganito de esta otra. Yo quiero decir que la educación es fundamental en los institutos. Lo que ha dicho esta persona sobre el pensamiento crítico, fundamental. Y quiero decir una cosa, creo que en los institutos hay que empezar a explicar, sí, currículums, políticas educativas, un desastre, hay que empezar a explicar lo que es la prensa. No lo saben. Hay una asignatura ya prevista en los institutos que podemos dar los periodistas y que esperemos que ayuden, ¿no? En esta alfabetización mediática, que puede ser muy, muy interesante. Muchas gracias.